Luego de tantos capítulos transcurridos en la isla de Egghead, por fin podría decirse que el de esta semana es indiscutiblemente un capítulo GOAT. Y es que, como muchos aquí sabrán, mi opinión respecto a la trama de este arco es más negativa que positiva. Pero todo esto podría cambiar gracias a lo que vimos en esta semana en el manga de One Piece. ¿Quieres enterarte de qué tan fuerte demostró ser Saturn? ¿Cuáles son todos los detalles que hay dentro del flashback de Kuma? O lo más importante de todo, ¿por qué razón este podría terminar siendo el mejor flashback de One Piece? Incluso mejor que el de Oden. Descúbrelo ya mismo en este análisis del capítulo 1095 de One Piece, el cual se titula Un mundo en el que no vale la pena vivir. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. En esta oportunidad, la entrega semanal del manga da inicio en los alrededores de Egghead. Ahí podemos observar cómo todos los marines de rango bajo se retiraban del lugar. Esto debido a que es sumamente peligroso para ellos el hecho de que Saturn esté presente, ya que, como vimos en el capítulo pasado, a uno simplemente por haberle mirado, la cabeza le hizo ¡kaboom! Pero bueno, tras esto volvemos a donde estaba el viejo del Gorosei, quien simplemente con mirar a Bonnie se la quitó de encima. Y es que tal parece que este señor tiene la habilidad de atacar a sus enemigos con la mirada. Esto lo podemos notar si le prestamos atención a las onomatopeyas que aparecen en los paneles donde se muestran a las personas recibiendo dichos ataques, las cuales indican el sonido de un golpe contundente, a pesar de que no hay indicios de que el anciano hiciera contacto con ellos. Pero bueno, antes de que Bonnie saliera volando debido al impacto, el anciano le atrapa con su mano apretándola fuertemente, y debido a esto Sanji corre para intentar salvarla, pero este también recibe una miradita fea proveniente del anciano y termina siendo derribado. Tras esto se quita la espada que le había clavado la supernova en el capítulo pasado y rápidamente todo el daño que esto le había ocasionado desaparece, indicando así que también posee habilidades regenerativas, algo que ciertamente le hace estar bastante roto. Acto seguido, los marines que sí que estaban pudiendo mantenerse en el lugar intentaron atacar a Vegapunk, pero se detuvieron por órdenes del anciano, quien les indicó que no hacía falta que actuaran de esa manera tan apresurada, ya que les tenían completamente rodeados. Y luego de esto le reprocha a Kizaru que en esta oportunidad no demostró poder hacer su trabajo de forma eficiente, y con la respuesta que le dio el almirante podría generarse un poco de controversia, puesto que en algunas traducciones indica una cosa y en otras algo un tanto distinto. Según un par de traducciones que he leído, Kizaru le responde a esto con un, cito textualmente, "Solo necesito un tiempo para poder volver a moverme", y en las otras dice que "aún me quedan fuerzas para seguir". Como ya se habrán dado cuenta, en el primer diálogo se indica claramente que este quedó derribado y que necesita tiempo para recuperarse, y en el segundo indica más bien que está en la capacidad de levantarse ya. Esto puede generar bastante conflicto, ya que desde hace varios capítulos se genera un debate de si Luffy realmente podría contra un almirante de la marina. Sin embargo, tampoco hay que preocuparse mucho por esto, puesto que a mi parecer con este capítulo quedó demostradísimo que sí que podría, ya que incluso tomando la traducción más conveniente para Kizaru, dichas palabras no cambiarían el hecho de que le haya derribado completamente de un golpe. Y si a esto le sumamos que la batalla, más que ser un duelo directo entre los dos, era una persecución, la cosa se le pone peor al almirante, ya que todo el desgaste que le generó Luffy se debe a ser perseguido y a ser golpeado solamente en una oportunidad. Si analizamos la situación de Luffy, este cayó producto al cansancio, algo que es sumamente conveniente si tomamos en cuenta que contra Kaido, por ejemplo, mantuvo su quinta marcha activa durante muchísimo más tiempo sin que esto le ocurriera. Pero bueno, dejando esto de lado y volviendo al capítulo, Saturn le responde a Kizaru que sabía perfectamente la razón que le impidió cumplir su objetivo, mostrándonos a Luffy en el panel donde esto se comenta, y en esta parte existen dos lecturas posibles. La primera y la más obvia es que se refiere a Luffy, ya que este estuvo evitando que el almirante cumpliera su cometido en el pasado, pero también está una lectura un tanto más tergiversada y por lo mismo menos probable, y es la de que Saturn se refiera más bien a la amistad que el propio Kizaru tenía con Vegapunk, la cual le motivó a actuar de una forma más ineficiente de lo normal justo para fallar en su misión y así darle más chances de sobrevivir, algo que de hecho habría demostrado Kizaru a través de varios diálogos previos en donde mencionaba lo difícil que era tener que eliminar al viejo cabeza de manzana. Pero bueno, tras esto Saturn intentó aplastar a Luffy, pero Franky lo evitó utilizando su Strong Right, con la cual logró agarrar a su capitán y traerlo hacia su posición. Y esto es gracioso porque es la primera aportación que ha tenido Franky dentro del arco, o sea, no ha hecho absolutamente nada más que esto hasta ahora. Pero bueno, debido a esta acción, Saturno le comenta que a pesar de que eran una tripulación muy unida y a lo inesperada que era su presencia en la isla, de igual forma no tenían escapatoria. Vamos, en
En pocas palabras, se estaba burlando de su situación y posteriormente le agradece a Vegapunk por todas sus aportaciones al gobierno mundial y le comunica que su liquidación o finiquito sería una sesión de torturas horribles por haberles traicionado. ¡Puta, qué ofertón! ¡Wow! Y yo que decía que la que me dio la antigua empresa en donde trabajaba era mala. Bueno, a algunos nos dieron una cantidad que solo alcanzaba para comprar una caja de Marlboros, un refresco y una bolsa de panes, y a otros pues le ofrecen torturas. La verdad, no sé cuál es peor. Pero, en fin, Saturn empieza a apretar más fuerte a Bonnie, y aquí es donde se viene algo importante, y es que mientras lo hacía todos mencionan que no podían moverse. De hecho, Vegapunk comenta que probablemente esto se deba a los efectos de una fruta del diablo, y entre todos los que estaban inmóviles se encontraba Sanji, quien a pesar de estar viendo a una mujer hermosa siendo maltratada no podía hacer absolutamente nada. Esto nos sirve para que nos hagamos una idea de lo poderoso que es este viejo, quien puede neutralizar a Sanji mientras comete uno de los pecados más graves para el cocinero. Y claro, con esto podríamos decir que de momento ha sido una de las demostraciones de superioridad más grandes vistas hasta ahora, pero también hay que tener en cuenta que de entre todos los presentes el único que realmente es fuerte ahí es Sanji, y convenientemente ninguno tiene Haki del Conquistador, recurso que, además de reflejar la enorme fuerza de voluntad de sus portadores, también podría evitar el efecto de suprimir a quienes les rodean, el cual seguramente provenga de su fruta, tal cual como en su momento este recurso evitó que Kaido y Big Mom, portadores del mismo, se vieran afectados por el Room de Trafalgar Law en la azotea. Convenientemente los únicos dos usuarios de esta habilidad no están en las capacidades de enfrentar a Saturno actualmente, por lo que con todo esto podríamos decir que sí, el viejo del Gorosei es bien poderoso, pero esta demostración no está ni cerca de ser suficiente para que lo posicionemos entre los enemigos más poderosos que hayamos visto en acción, ya que por otro lado sí, se regeneró del espadazo que le metió Bonnie, pero siendo sinceros muchachos, un espadazo de Bonnie tampoco es que sea un ataque poderosísimo en la actualidad. Otra cosa muy distinta hubiera sido que se regenerara de un espadazo de Zoro, pero bueno, mientras el viejo le apretaba, la pelirrosa le acusa de ser el responsable de que su padre haya estirado la pata, y el anciano le responde que Kuma, personaje al cual se estaban refiriendo ambos, había nacido para ser un prisionero y ser sometido por ellos. Esto debido a que era descendiente de una raza que en su momento cometió un crimen grave contra el mundo, supongo que refiriéndose a algún acto en contra del gobierno. El nombre de dicha raza era la tribu de los Buccaneers, y al decir esto levanta a Bonnie y le ordena a todos los Marines que le apunten a su cabeza. Mientras todo esto ocurría, la Supernova empieza a recordar cómo su padre le comentó en su momento que quería ser como el guerrero de la liberación Nika, es decir, quería salvar a todas esas personas que sufrieran por no tener libertad. Todo esto mientras le enseñaba el ritmo de los tambores de la liberación y bailaba con ellos. Es ahí cuando los recuerdos de Kuma invaden su mente, algo que hace que entremos en el que yo creo que terminará siendo el mejor flashback de One Piece visto hasta ahora, y este da inicio hace 47 años, situándonos en el reino de Sorbet. En ese lugar y en ese momento Kuma nació, teniendo como padres a una humana y a un descendiente de la tribu de los Buccaneers. Debido a esto último, toda la familia terminó siendo oprimida por el gobierno mundial, ya que como recordarán, según Saturno, esta raza cometió un pecado imperdonable. Tras esto vemos cómo Kuma fue maltratado desde bien temprano en su vida, ya que los Tenryubito le usaban para cargar cosas pesadas debido a sus capacidades físicas. Eventualmente este se reencontró con su padre, el cual le comentó entre lágrimas que su madre se había ido al cielo, algo sumamente trágico, puesto que recordemos que ninguno de ellos tenía culpa de nada. Todos fueron capturados simplemente porque el padre era descendiente de una raza que cometió un acto que desconocemos. Y aquí debo hacer un paréntesis en lo curioso que es que Oda no nos haya mostrado o comentado lo que le puso fin a la vida de la madre de Kuma, pero si nos imaginamos lo que los Tenryubito le hacían a las mujeres que capturaban, como a Boa por ejemplo, ya se imaginarán más o menos la razón del por qué no vimos nada de esto. Algo sumamente crudo a mi parecer, pero bueno. Al enterarse de que su madre ahora estaba en el cielo, Kuma empezó a llorar y su padre, para poder calmarlo, le empezó a contar la historia de Nika y a enseñarle el ritmo de sus tambores y su baile tal cual como él lo hizo posteriormente con Bonnie. Como dato curioso, uno de los diálogos que comentó Kuma al enterarse de lo de su madre hacen referencia al nombre del capítulo. Pero bueno, eventualmente el padre seguiría mostrándole el baile de Nika a su hijo, pero en un momento determinado este acto le molestó a un Tenryubito y sin mediar palabras este le silenció, pero con una bala, poniéndole también fin a su vida. Y todo esto al frente de un joven Kuma, quien fue testigo de cómo la vida de su padre se desvaneció de un segundo a otro. Obviamente esta secuencia de paneles en donde se nos muestra es extremadamente dura, puesto que su padre estaba haciendo lo único que le daba esperanzas, lo cual era bailar como Nika, aquel que liberó
liberaba a quienes lo necesitaban, y en cuestión de 2 pequeñas viñetas todo eso se esfumó simplemente con un disparo, el cual hizo que la sonrisa de ese niño quedara completamente manchada. Y aquí debo comentarles, últimamente he estado criticando bastante los capítulos de One Piece, pero así como soy bueno para resaltar lo malo, también es justo hacer lo mismo pero con lo bueno. Y a mi parecer esta es una de las situaciones más crudas que he leído en un manga, llegando incluso a competir con cosas que he visto en obras como Tokyo Ghoul, Made in Abyss, Vinland Saga o incluso con el propio Berserk. Y cabe resaltar que todas estas pertenecen a la demografía seinen, y a pesar de que One Piece no pertenece a esta, Oda aquí sutilmente te cuenta esta tragedia de una forma impresionante, la cual logra transmitir perfectamente ese típico repelús que te genera el ser testigo de algo perturbador, y todo esto a pesar de que no podía mostrarse de forma gráfica lo que ahí estaba ocurriendo, puesto que su obra no deja de ser un shonen para niños, por lo que algunas cosas obviamente no se pueden revelar. Pero bueno, como bien dije antes, creo que es oportuno que yo mencione que estuvo perfectamente lograda esta parte del capítulo. Ahora bien, si continuamos en el mismo, saltamos 9 años en el tiempo, es decir, 38 años antes de la actualidad. Ahí vemos cómo los Tenryubitos se disponían a llevar a cabo una actividad que realizaban cada 3 años, la cual consistía en dirigirse a un lugar en donde competían haciendo una cacería humana, teniendo como premios a varios tesoros para quienes logren acumular más puntos, y ya se imaginarán cómo se ganaban esos puntos. Pero bueno, este evento se iba a desarrollar en la isla de God Valley, un lugar que no estaba afiliado al gobierno mundial, razón por la cual los habitantes del mismo serían participantes de dicha cacería, pero no precisamente porque iban a cazar, sino porque serían los cazados. Y la razón por la cual eligieron este lugar fue porque se habían tomado el atrevimiento de llamarle el Valle de Dios, a pesar de que los únicos dioses en ese mundo eran ellos. Bueno, esto según ellos mismos. Ante esta situación el gobernante del lugar intentó evitarlo, pero este recibió mortadela de parte de un joven Figarland Garling, quien ya para ese entonces era un caballero divino y si lo observamos bien, guarda un parecido brutal con Shanks. Este iba a participar en la competencia, en la cual también usaron a los prisioneros problemáticos como objetivos, y en dicho lugar también se encontraba Saturno, de hecho. Curiosamente este tenía exactamente el mismo aspecto que en la actualidad, algo que indica que no ha envejecido nada. Este fue informado de que capturaron al prisionero que se había escapado, el cual no era otro que Kuma, y ahí vemos desde otra perspectiva lo que en su momento vio Bonnie cuando accedió a los recuerdos de su padre unos cuantos capítulos atrás, o sea, al joven Kuma siendo capturado por sus propios compañeros para participar en la competencia. No obstante, todo esto fue interrumpido por un joven Ivankov, quien estaba siendo acompañado por otra niña que tenía de nombre Ginny, la cual de hecho estaba comiendo un trozo de carne. Debido a esto último y a lo parecidos que son sus nombres, tal parece que esta sería la madre de Bonnie, pero eso ya es una teoría. Lo que sí es un hecho es que Ivankov, quien a pesar de también ser un prisionero, le ofrece a Kuma la posibilidad de seguir viviendo, indicando así un posible futuro escape del sitio, pero eso no lo llegamos a ver, ya que el capítulo termina aquí. Sin embargo, debido a que el final del mismo no concluyó el flashback volviendo al presente, es prácticamente un hecho que todo esto continuará en la siguiente entrega del manga, la cual lastimosamente no veremos la semana que viene, puesto que en la misma le toca descansar a Oda. Pero bueno, la razón por la que digo que este podría terminar siendo el mejor flashback de esta historia es porque el mismo se está desarrollando en God Valley, justamente en el mismo año en donde sabemos que ocurrió el conflicto entre los piratas de Roger, Monkey D. Garp y los piratas Rocks, sitio en donde esta última banda se disolvió, donde probablemente Big Mom le entregó la fruta del Seiryū a Kaido, donde Roger y Garp se aliaron para supuestamente salvar a los Tenryubito, donde Roger además consiguió a Shanks y donde liquidaron a Rox D. Shebeck. Si vemos todo esto en este flashback, les aseguro que este dejará el flashback de Oden en pañales, porque la cantidad de cosas trascendentales para la historia que veremos aquí sería superior a la que vimos a través de las aventuras del samurái. Pero bueno, hablaré más a profundidad de todo esto último en el siguiente video que suba, que muy probablemente será mañana, así que si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas para que no te lo pierdas, porque te dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.